El Grupo Socialista trae a la Cámara esta proposición de ley, la toma en consideración de esta proposición de ley, que trata de ser el primer paso para la aprobación de una ley que los socialistas consideramos absolutamente necesaria, especialmente porque ha sido tantas veces postergada. Una ley que siempre hemos considerado no solo necesaria, sino además urgente. Y más urgente aún cada día que pasa. Basta oír la voz de los ayuntamientos y de sus representantes, sean del color ideológico que sean, para percatarnos de esa realidad. La comunidad y en concreto los ciudadanos vascos necesitan tener cuanto antes una ley municipal y necesitan tener no solamente una ley municipal sino la mejor ley municipal posible. Y que esta es la historia de un fracaso. Es la historia de un fracaso de esta Cámara y es la historia de un fracaso de la política vasca. La ley municipal es la historia de un fracaso de la política vasca y de esta Cámara. Y convendría que empezáramos reconociendo las verdades. Es decir, la política vasca, en demasiadas ocasiones, está abanderada por la queja y por el lloro. Y, claro, tanto es así que quienes más tiempo han tenido responsabilidades de gobierno en Euskadi, que son ustedes, son el Partido Nacionalista Vasco, en diversos grados institucionales, en diversas responsabilidades institucionales y también en el Gobierno vasco, son quienes más se han quejado y quienes más intentos han hecho por materializar esa queja a través de reformas estatutarias y de rupturas de marcos de convivencia. Pero algunos y algunas partimos de la base de que la ley municipal tiene que ser fruto de un consenso político previo, donde participen todos los agentes implicados y especialmente aquellas instituciones afectadas directamente por la ley. Y es intención de este Gobierno iniciar las negociaciones en el plazo más breve posible para conseguir el consenso político del que tiene que partir la ley. La izquierda abertzale haya descubierto las instituciones en esta nueva fase. Les estábamos esperando durante mucho tiempo y bienvenidos. Pero habrá que respetar los tiempos